casi la desesperación por comprar, una desesperación por sentirse bien comprando y amontonada la ropa en las manos, en los brazos. Es increíble lo sucedido y que habla de nuestra realidad, y que habla de nuestra educación, y que habla de nosotros como somos, y cómo nos estamos comportando también como sociedad. Cuídese, cuídese. El mensaje es cuidarse, el autocuidado. Está con nosotros Raúl Suazo, el gobernador de la provincia de Última Esperanza. ¿Cómo está, gobernador? Gusto de saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos abriendo la jornada de viernes. Muchas gracias, Mauricio, igual por la invitación. Y lo que tú comentabas recién, sí, pues es sumamente importante. Hemos escuchado mucho este último tiempo que es parte de uno de los compromisos también, tanto de la ciudadanía como de la autoridad, y el autocuidado, ¿verdad? Y ahí una pequeña prueba, yo creo que hay que ir mejorando. Esperamos que cuando nosotros podamos pasar y sortear esta fase, no experimentemos lo mismo tampoco, así que hay que tomárselo con calma igual. Sí, no fue mal en la primera prueba. Las primeras pruebas siempre uno tiene que estar mejor preparado para las primeras pruebas. Vamos a tener que tener las próximas pruebas, las que se vienen hoy día y el fin de semana y cuarentena, pero hoy día y el lunes tenemos que estudiar más para las siguientes pruebas, gobernador, por lo menos acá en Punta Arenas. Estamos demostrando una cuestión como ciudadanía que es muy peligrosa, muy grave. A mí, de verdad, que uno estaba preocupado con lo que podía pasar ayer, pero yo creo que se sobrepasaron los límites en términos de aforos, cuidado, autocuidado, protección del auto. Hay tantas cosas, hay muchos factores acá que se cruzan, pero los que estaban casi convencidos que iban a salir de cuarentena en las últimas horas eran los natalinos y las natalinas, justamente, gobernadora. Había esa sensación como existió la semana pasada y existía el lunes, y como esperamos tantas semanas, por ejemplo el 7 de diciembre, que era una fecha clave, ¿se acuerda? Lo conversamos nosotros acá también en este espacio, y ayer también era otro día clave para natalinas y natalinos, con incluso dirigentes allá en Santiago esperando ser recibidas para poder plantear sus inquietudes, planificar el verano, etcétera, y otra vez la desazón por no salir de cuarentena. Ahora sí, con lo que pasó acá en Punta Arenas, yo prefiero que todavía se cuiden, ¿no? Porque ojalá no pase algo similar en Natales, pero había esperanza de que ayer fuese el levantamiento, Sí, la verdad que uno analizando el tema, porque hay que darle una vuelta también en términos sanitarios, la verdad técnico, que, ¿no? Técnico, siempre hay esta esperanza, porque ha habido una mejora, quizás no tan rápida como uno espera, pero ha habido una mejora en Natales. Desafortunadamente sí, los últimos días experimentamos un alza de casos menor comparado a como veníamos. Recordar que cuando vino Rafael Arauz, que es el asesor presidencial del COVID, Natales tenía una incidencia de sobre el 80 por cada 100.000 habitantes, que era muy, muy elevado, de lo más alto en el país. Hasta la semana pasada, que fue la semana de corte, donde se analizó Natales nuevamente, había una mejora, estábamos cerca del 60, pero todavía nos queda mucho por mejorar para salir. Se ha ido lento mejorando los casos promedios diarios de Natales durante la última semana, que fue la semana de corte de análisis de parte de la autoridad, eran de 16 casos diarios, hasta el último día de corte, ¿verdad?, de donde se analiza esto. No nos permitió eso superar la fase, porque todavía tenemos que superar algunos indicadores, pero vamos por buen camino, es lo que nos dice la autoridad también. O sea, hemos ido mejorando porque estuvimos en un momento muy, muy complicado. Recordar que el lunes teníamos 113 casos activos. Estaba muy complejo, ¿verdad?, salir de cuarentena el lunes, porque nuestra realidad, si bien es cierto, ha mejorado, no era tan buena como para salir. Recordemos que la comuna de Punta Arenas tiene 300 y tantos casos, pero tiene una dimensión de habitantes distinta. Nosotros tenemos 23.000 habitantes, y también sobre la mesa se ponen otros elementos. Nosotros tenemos un hospital de mediana complejidad, 5 camas UTI, 5 cánulas de alto flujo, un número de camas básicas, que afortunadamente el hospital está muy bien hoy día en ese sentido, pero todavía nos falta mejorar, y ahí tenemos un desafío, tal cual pasó con Punta Arenas. Uno ve lo de Punta Arenas de manera esperanzadora, sí, para el comercio, para los gremios que están muy preocupados también, porque más allá de todo lo que pueda generar, hay una señal potente de que no solo se están mirando los indicadores también, sino más bien las tendencias. Uno pudiese entender de que el compromiso que asumió el asesor presidencial una vez que estuvo acá con nosotros, en una mesa de trabajo junto a la intendenta y nosotros acá en Natales, fue de que a la región y a las comunas había que verlas de manera distinta, porque nosotros, para salir de cuarentena, técnicamente tenemos que tener 2 casos diarios por 7 días. Situación compleja, entendemos todo, porque la movilidad sabemos que ya no se puede reducir mucho más tampoco, dada que para eso mismo eran las cuarentenas, ¿verdad? Y estamos siempre en un límite y como en una especie de meseta de la movilidad que no ha bajado, no ha superado el 20%, ¿verdad?, de reducción. Entonces, ese fue el compromiso. Yo entiendo que así mismo se leyó Punta Arenas, y por eso Punta Arenas pudo saltar de fase, entre otras cosas, porque mejoró mucho el testeo activo, mucho, y eso es lo que tenemos que mejorar nosotros.
porque hay una parte de una suerte de mito urbano que dice que no se vaya a testear la gente, por favor, se escucha mucho eso, ¿verdad? No vaya a la búsqueda activa, no vaya si no tiene síntomas, porque así nunca vamos a salir de cuarentena. La verdad que Punta Arenas fue al revés. La gente va mucho a la búsqueda activa y eso yo he visto las entrevistas que has tenido con Eduardo y todo. El tema es que hay que mejorar esa búsqueda, porque si bien es cierto, podemos tener hartos casos, pero bajamos la positividad, que es como un juego ahí matemático importante, porque vamos pesquisando a los asintomáticos y a los que no se van a ir complicando, que pueden complicar a otros, en el fondo. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar en Natales, entre otras cosas. ¿Qué tendría que pasar para que Natales está dentro, en la proyección podría salir de cuarentena? Vamos a meter esperanza nuevamente para el lunes. El lunes se podría anunciar de que el miércoles, lo mismo, que la gente sabe, ¿no? Y nosotros también sabemos, porque cuando se anuncia un jueves, parte el lunes, cuando se anuncia un lunes, parte el miércoles y así. ¿Qué debería pasar o qué debería no pasar, mirándolo del vaso medio vacío, de aquí al lunes para que Natales no salga de cuarentena? Porque existe esa posibilidad cierta, ¿no? Si se siguen manteniendo estos números en proyección. O sea, yo creo que hay una posibilidad cierta, que no está fundada en nada. O sea, vamos por buen camino, eso nos ha dicho la autoridad todo el tiempo, y uno ve la situación de Punta Arenas y dice, hay que mejorar ciertas cosas para poder alcanzar. Ayer vimos que Temuco también salió de cuarentena. Sí. Y en Temuco yo entiendo que se aplicó una misma lógica, más bien las tendencias, porque no anda muy lejos tampoco de Punta Arenas, pero tiene otras cantidades de vida. Lo que no tenemos que tener es un brote, pero lo que tenemos que tener sí es que la gente vaya a la búsqueda activa, Tenemos desde el martes, el lunes, que fue el anuncio de Punta Arenas, Natales tuvo 27 casos, pero desde ese día ya no ha vuelto a ver esos 27 casos, hemos tenido una suerte de promedio de 8 casos diarios, eso está bien, la verdad. Y mejorar la búsqueda activa, que es lo que más tenemos que hacer, mucha búsqueda activa, y así vamos a manejar la positividad y no tener un brote. Por eso es tan importante el concepto del autocuidado también, la responsabilidad que tenemos como autoridades, mucho, pero también de los vecinos y vecinas, de que no se expongan ni generemos vectores de contagio estos días que son tan complejos para lo que queremos, que es salir de la cuarentena. Si yo creo que acá estamos todos de acuerdo en una cosa, queremos superar esta fase y sabemos que ha sido muy extenso y todo. Yo creo que una mejor semana, la autoridad nos dice que una mejor semana respecto a la semana anterior. O sea, tendríamos mejores. Eso nos dice, yo pregunté anoche a Salud, me dice que tenemos mejores números. Mejores números esta semana que está terminando a la semana anterior. Sí, que fue la semana de análisis que tuvo Santiago sobre la lista para poder realizar. Ok, ya. Y me imagino que una mejor semana a la anterior y así. O sea, de un mes a esta parte, Natales está mejor que hace un mes, que hace 20 o 30 días. Sí, yo quisiera recordar también que eso es así. Es así porque, por ejemplo, porque no hemos tenido, durante un tiempo, de los más duros de la cuarentena, Natales tiene otra realidad, tuvimos 10 fallecidos en un lapso de menos de un mes prácticamente. Cerca de 20 natalinos estuvieron aerovacuados en el norte del país. Y hoy día no hemos tenido esa situación por 2 semanas. Hemos tenido, creo que 1 o 2 fallecidos por COVID, lamentables muertes, pero no ese promedio que teníamos de 3-4 muertos por semana, tuvimos un único. Y no hemos tenido nuevamente aerovacuaciones. Entonces, eso igual habla muy bien de cómo estamos hoy día, comparado al contexto que estábamos hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Y el tema de la ocupación hospitalaria, que hoy día, por ejemplo, hasta el miércoles teníamos 2 UTI, pero ninguno COVID, ¿ya? Y no ninguna cánula de alto flujo ocupada, y 8 pacientes en observación en el hospital. Entonces, han sido mejores días respecto a la semana anterior. Sí, absolutamente. Yo he estado conversando con las dirigentes que están en Santiago, con gente que tiene comercio, que son emprendedores o pequeños empresarios en Natales, y se hablaba que por estos días también se querían autodesconfinar. No voy a ocupar la palabra imitar, ¿no? Pero hacer más o menos lo mismo o similar a lo que se hizo con el comercio acá, lo que hicieron por ejemplo, empresarios gastronómicos, ¿no? Los restaurantes que abrieron y colocaron mesas afuera y todo lo demás. En Natales también se pensó en hacer eso en algún momento. No sé si se va a hacer o no, finalmente, capaz el fin de semana, lo desconozco, no manejamos una información tan fina al respecto, pero podría pasar también, ¿no? Porque hay mucha desesperación en la gente, económicamente hablando. Sí, la verdad que se entiende y se comprende la situación más que compleja de algunos sectores. Afortunadamente sí, en la modificación del toque de queda, nosotros hemos conversado mucho, por ejemplo, con la Cámara de Comercio, ¿ya? Uh-huh. Sabemos que es una realidad muy distinta al tema gastronómico, que han tenido que derivar al delivery, sí. y la hotelería, que está muy complicada. Por ejemplo, recordar también, tenía el dato de que al Parque Nacional Torres del Paine, desde el 26 de noviembre que fue abierto hasta ayer, han ingresado 249 personas. Entonces hay un promedio de 11 visitantes diarios, nada. Igual fecha anterior, eso era muy, muy distinto. No, eso también
porque lo pongo sobre la mesa porque a veces se generan estos análisis y dicen que está todo como calculado para beneficiar a algunos. No, ha sido complejo, yo creo que para todos. Entonces, afortunadamente el comercio, con la modificación del horario de toque de queda, va a tener un respiro, tiene un respiro. Se fue bien recibida esta noticia porque el de las 20 horas lo obligaba a cerrar a las 6, 6 y media, perdían la posibilidad de atender a la gente que corría para llegar a la casa y no ser encontrado en toque de queda. Eso ya descongestiona un poco. El comercio en Natales está funcionando prácticamente en su totalidad, yo diría, porque han hecho las adecuaciones necesarias, muchos han modificado, la autoridad en ese sentido está haciendo un acompañamiento, más que una fiscalización orientada al cierre, porque la gente ha hecho las modificaciones, ha hecho las adecuaciones, pero todavía nos falta, lo importante es que sortear la fase para que se vayan desarrollando otras acciones que estamos viendo en Punta Arenas hoy día, es posible. Como te comentaba Eduardo el otro día, o como Eduardo lo comentó en varios medios de comunicación, la autoridad está llamada a cumplir un rol, ¿verdad? Y no lo puede desconocer. Entonces, las acciones que se puedan generar o estén pensando en generar algunos, yo creo que tienen que ser muy bien pensadas porque no pudiesen poner en riesgo a la población y lo que no queremos es conocer después, 2 días, 3 días después, un aumento exponencial de casos producto de situaciones que no fueron bien controladas o manejadas. Entendiendo si pasa, la necesidad de salir de la fase lo antes posible. y si pasa eso, van a tener que fiscalizarlo. Es una competencia de la autoridad sanitaria. La autoridad no puede desconocer su rol en ningún caso. Pero siempre ha primado el diálogo y la conversación. Nosotros, como gobernación, en la intendencia, hemos tenido las puertas abiertas y el diálogo ha sido constante y hemos logrado siempre sortear estas situaciones complejas. Natales ha experimentado momentos súper intensos y tensos también, y lo hemos ido sorteando y manteniendo esta situación hoy día a puertas de lo que pueda ocurrir también la próxima semana. ¿Qué pasa en Torres del Paine con lo poquito y nada que está abierto? Un par de hoteles, ¿no? Lo conversábamos el otro día, cuántos trabajadores hay en el Parque Nacional y todo lo demás. Pero, ¿se siguen recibiendo turistas en el parque? Sí. O sea, yo recibo el reporte de CONAF diario y es muy poca la visitación. O sea, y está haciendo, al principio como todo, una marcha blanca, la verdad que llegaban algunos medios confundidos, rebotaban en los controles porque... En la portería. Fase 3, exacto. Pero hay poca visitación. Se espera que esto se reactive con mayor fuerza en enero, porque la fase 2 de la región metropolitana también vino un poco a golpear el sector. Claro. Porque mayoritariamente iban a ser ellos los que iban a visitar el Parque Nacional, pero al estar en fase 2 no pueden salir. Entonces hoy día hay una visitación mínima, apostando yo creo al desarrollo, lo que entendemos que sería en enero. Ya. En enero se apostaría para enero, febrero. Claro, y además Natales también estaría en otra fase y eso ayudaría seguramente a la recepción de visitas, porque si Natales va saliendo del desconfinamiento también va a poder recibir visitas. Podría recibir visitas. Y lo mismo pasaría con Punta Arenas. Si esto va bien, habría una situación distinta en enero-febrero. Claro, ahora en los viajes intrarregionales, ¿no? Dentro de la región, entre comunas, ¿sabes? O entre provincias. Si Natales estuviese en fase 2, por ejemplo, la otra semana, esperemos, ojalá así sea, ¿no? Todos esperamos aquello, que Natales esté en fase 2. Punta Arenas está en fase 2. Si los puntarenenses o los natalinos quieren venir para acá o los puntarenenses quieren ir a Puerto Natales, ¿cuáles son los trámites que hay que hacer estando las dos comunas en fase 2? Esta pregunta se repite mucho, porque hoy día para ir a Natales, desde Punta Arenas, tienes que ir o por trabajo, o tienes que hacer una serie de diligencias, una serie de actividades o exámenes, etcétera, para poder ir desde Punta Arenas a Natales. ¿Qué pasa si las dos comunas están en fase 2? ¿Se facilita? Siempre está sobre la mesa, bueno, en la permanencia del cordón sanitario, eso es una situación distinta. Bien. Mientras exista una situación de cordón sanitario en Punta Arenas, va a haber exigencias distintas, adicionales, ¿verdad? Pero eso siempre va a estar en un análisis, porque la realidad te dice que esto es bien dinámico, y cordones sanitarios en el país existen bien pocos, entiendo que existen cerca de 3 o 4. ¿Y nosotros vamos a seguir con...? Disculpa, se me cortó la... Sí. Existen 3 o 4 cordones sanitarios en el país, y la tendencia es ir a disminuir desaparecer los cordones sanitarios. Entonces, si tuviésemos una situación distinta las dos comunas, eso ya diría, yo me imagino, ser sujeto de análisis, y la tendencia es que desaparecen. Entonces las exigencias ya serían menores, con los resguardos necesarios sí. Hoy día recordar que hay una nueva resolución que está vigente desde el fin de semana anterior, que se eliminaron los PCR y antígenos en el movimiento interprovincial. Situación que fue muy demandada por la comunidad porque generaba más complicaciones que ventajas para los residentes que se tenían que mover, por ejemplo, por trámites médicos en el día y tenían que gestionar un PCR y no había capacidad para aquello. Entonces, eso ya se eliminó y hoy día el tránsito es distinto. Nosotros estando en cuarentena sigue siendo lo mismo. Hay 3 condiciones para entrar a Natales, o salir de Natales, que es funeral,
mudanza, o, bueno, trabajadores esenciales y horas médicas, pero es difícil que alguien venga al médico natal. Claro. No, bueno, pero si pasara a fase 2, ¿sí se puede ir a visitar natales o no necesariamente hay que esperar otras fases? Hay que esperar otras fases, porque el movimiento más libre está en función del fase 3. ¿Ya? Ahí ya existe una comunicación entre las localidades distintas. Pero por eso te digo, hay que ir evaluando cómo se va dando esto, porque estamos viendo cómo tampoco, de a poco, las modificaciones que se están dando también en la interpretación del plan paso a paso también, que permitió que Punta Arenas también saliera de cuarentena y a lo que apostamos nosotros también. Vamos a ver, yo me imagino que además se está tratando de elaborar, de trabajar en conjunto, en equipo. Esta es la única forma que entre todos los sectores, la autoridad, la gobernación, las alcaldías, etcétera, las dirigentes, la comunidad toda, en general se trabaja en conjunto, porque si no va a ser mucho más difícil poder comprenderlo, interpretarlo y avanzar. Exacto. Sí, o sea, sí, hay un trabajo ahí que tiene que ser en conjunto con todo, y por eso mismo es que están las puertas abiertas y han estado siempre, tanto, tengo que decir, desde el gobierno regional a la intendencia y nosotros como gobernación provincial. Ya, ¿se ha solicitado algo en particular o ustedes están a la espera nomás, gobernador, o ustedes como gobernación tienen que estar a la espera respecto a lo que se diga la autoridad sanitaria a nivel central, o se les solicita a ustedes por parte de algún municipio, de la alcaldía de Natales, o ustedes pueden hacer la solicitud hacia el nivel central de decir qué factibilidad hay de salir de cuarentena, o solamente hay que esperar? No, nosotros no, la verdad que lo mismo que la Intendencia es tremendo trabajo también con Punta Arenas, se levantan informes prácticamente de manera diaria, nosotros preparamos y elaboramos informes siempre, nosotros al Ministerio del Interior, porque hay una cuestión sanitaria, pero también hay una cuestión social, económica, hay que estar reportando constantemente las complejidades que genera también la cuarentena, y la autoridad sanitaria reporta también de manera diaria prácticamente los indicadores, con los cortes semanales también, y tenemos también la presión de nuestros alcaldes, que son los más interesados en avanzar. La comuna de Torres del Paine también está muy interesada en seguir avanzando, porque ellos tienen números para estar en fase 4. El alcalde de Torres del Paine ha sido muy dinámico, muy proactivo en eso. Por ahí se logró también la reactivación del parque, porque él se encuentra en otra fase muy distinta, ¿verdad? Y el alcalde Fernando Paredes también constantemente oficiándonos para poder levantar los datos y los insumos necesarios. Pero no, nosotros no estamos en una espera, estamos generando documentación y elevando también a través de la misma Oficina Provincial de Salud lo que está generando en la comuna de manera diaria. Perfecto, gobernador Raúl Zuazo, gobernador de la provincia de Última Esperanza. Muchas gracias, gobernador, por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Que tenga buena jornada y vamos a estar todos atentos a cómo se va desarrollando esto. Muy buenos días, que tengan una muy buena jornada. Igual y feliz aniversario. Aprovecho de saludar a la gente de Punta Arenas por los 172 años que tiene la ciudad. Muchas gracias, gobernador. Que le vaya muy bien, ¿eh? Chao, Raúl. Buen día, buena jornada. Chao. Pausa, ya venimos.